Pues estamos ya de vuelta en este servicio online. El día de hoy es algo especial. El día de hoy estamos pues contentos por el Congreso de Matrimonios que tuvimos el fin de semana pasado en San Antonio. ¿Qué te pareció, mi amor? Bueno, te dejo para que saludes también. Buenas noches a todos. Pues aquí estamos muy contentos de haber tenido esta hermosa experiencia, de poder tener unos temas y tarea para poder aplicarnos en todo lo que aprendimos. Ha sido mucho contenido, gracias al Señor. Bueno, este ya ha sido nuestro tercero, cuarto, quinto congreso. Hemos podido estar en Cancún, en Puerto Vallarta, un par de veces en Cancún. Este es el segundo en San Antonio y la verdad, a mí me gusta más el de San Antonio. No porque sea aquí en Texas o algo, pero tiene algo especial, ¿no? El lugar. Sí, y aparte que pues puedes experimentar, ir a diferentes restaurantes, el lago, ahí todo lo que es ese callejoncito es muy romántico, Sí. muy exclusivo, muy bonito. No, y lo disfrutamos mucho, pero sobre todo la palabra que fue la que estuvimos recibiendo durante estos días. Y hoy en este mensaje especial vamos a estar platicando, comentando un poquito acerca de la enseñanza que estuve compartiendo. Pronto va a estar ya en redes sociales, si no es que ya está la enseñanza, que se tituló Mejorando la forma de comunicarnos. Y vamos a estar platicando nosotros dos. Y esto surgió porque estábamos platicando precisamente del evento, de las enseñanzas, de lo que el Señor había hablado en nuestras vidas. Y mientras que platicábamos el primer día del evento o después del primer día del evento, dijimos, ¿por qué no compartir con la iglesia esta experiencia y podemos reflexionar en este tema que ya estuvimos siendo expuestos, pero ahora en este formato, platicando nosotros aquí desde nuestra casa, que es su casa, y esperamos que sea de mucha bendición para los matrimonios que están viendo. ¿Por qué hablar de comunicación en el matrimonio? Pudiera ser una buena pregunta. Bueno, creo que pudieras tú quizás darnos tu perspectiva, la perspectiva femenina. ¿Por qué es bueno hablar de comunicación en el matrimonio? ¿Por qué este tema? Pues yo creo que una respuesta en lo personal, yo creo que por la cultura y el contexto en el cual vivimos, a veces no aprendemos cómo expresar nuestras necesidades, sobre todo las mujeres, porque creemos que como que ustedes deben de tener, no sé, una bolita mágica o algo por el estilo Leer la mente, para ¿no? leer nuestra mente y ustedes pues son más prácticos, más directos. Entonces yo creo que pues es algo especial que el Señor le ha dado a la mujer para ser más intencional o románticas, y a veces no sabemos cómo expresarlo. Entonces pues luego hacemos berrinches y cosas feas para poder expresar. Entonces sí es muy importante que sepamos cómo comunicarnos, pero desde la luz de la palabra. Así es. Y hacerlo pues de manera abierta. Recuerdo que cuando estaba yo todavía soltero, uno de mis maestros en el Instituto Bíblico, que nos daba la clase de hermenéutica, ponía dentro de su clase un ejemplo que era como chusco, y él hablaba acerca de cómo la esposa, obviamente él ya era un hombre casado, yo era todavía soltero, y él mencionaba cómo las esposas tienen una manera de comunicarse, y decían, tú estás sentado en tu sofá viendo la televisión, y de pronto tu esposa te dice, ya no hay leche, mi amor. Entonces el hombre tiende a responder, pues qué mala onda, ¿no? Y el mensaje que está tratando de comunicar la esposa es, párate del sofá, apaga el televisor y trae leche. Y bueno, eso yo lo encontraba chistoso dentro de lo que mi maestro expresaba y enseñaba, tomaba como una ilustración. Pero después me tocó a mí vivirlo ya como esposo, me tocó estar de ese lado del televisor donde las mujeres tienden a enviar pues esas indirectas, ¿no? Esas indirectas muy directas que a veces pues de pronto no tendemos a agarrar, ¿no? A entender. Sí, de hecho, ahorita que estás hablando de algo chusco y dando alusión al tema mejorando la comunicación, no sé si tú te acuerdas un 14 de febrero. Cómo no, inolvidable. esa fecha del amor y la amistad tan importante. Yo me acuerdo que me preparé, bueno, la verdad estuve meditando y preparando un detalle para regalarte, y de hecho lo compartía con una compañera y ahí las dos empezamos a tirar ideas de qué podíamos regalarles,
Y pues yo estaba segura que pues era algo que te iba a encantar. Y sobre todo te iba a encantar porque no iba a tener un costo económico. O sea, más padre, iba a estar mucho mejor. Entonces, tan pronto amanece, te entrego el regalo y yo estaba observando tu reacción y dije, eso, le di al clavo porque vi tu sonrisa y tus ojos que se alumbraban y todo. Y, y yo dije, pues ahorita me va a dar el regalo. Y no, pasaban las horas, dije, ay, a lo mejor en la noche me va a sorprender con un regalo. Y ya de plano me di por convencida y te dije, oye, ¿y mi regalo? Y tú dices, pues qué, o sea, ¿por qué tengo que regalarte cuando tú me regalas? O tenerme que adaptar a la sociedad, a lo que cada año me tiene que decir a mí qué es lo que yo, o que te tengo que regalar algo. Y en ese momento, ¿te acuerdas que me molesté? Sí, cómo no, inolvidable, inolvidable. Era parte del estarnos conociendo, ¿no? Y bueno, partiendo de allí, pues hubieron cambios, por supuesto, Correcto. pero en aquel momento pues fue un desacuerdo, un pleito Sí. que surgió por no conocernos, ¿no? Por no Correcto. comunicarnos apropiadamente. Efesios 4, versículo 29, que fue el versículo base de esta enseñanza, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí en este texto vemos el objetivo de lo que hablamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Y aquí vemos, según Efesios 4:29, que el objetivo es dar gracia a los oyentes. Uno como esposo tiene que estar preparado para darle gracia a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a los que nos oyen, pero particularmente a la esposa. Y la esposa, por otro lado, al esposo. El objetivo es darle gracia. Y esta gracia es transmitida a través de las palabras que nosotros decimos, las palabras corrompidas, las palabras que son ofensivas o palabras o comunicación no verbal, pues puede llegar a ser algo que destruye y no que edifica. Así que eso es algo que nosotros debemos de estar siempre pensando, siempre tenerlo presente en nuestras vidas. Y veíamos también dentro de la enseñanza las formas ineficientes de comunicarnos. Formas ineficientes de comunicarnos nosotros como matrimonios, siendo la primera de ellas el silencio y la evasión. Esta es una forma equivocada de comunicarnos. El silencio, por ejemplo, es cuando nuestra esposa nos está diciendo algo que es importante para ella y está esperando una respuesta de nosotros. Y la respuesta de nosotros es silencio. Es simplemente, qué bien, ¿no? Y ella está tratando de tener una conversación con nosotros y por otro lado nosotros no seguimos esa conversación, más bien lo que hacemos es simplemente responder con sílabas, qué bien. Pero ¿tú qué piensas, no? Suele decir la esposa, pues está bien, o sea, ese está bien es igual a me da igual, no me importa, no me interesa. Y esto, por supuesto que es una manera ineficiente de comunicarnos, que cuando se va juntando, cuando se va acumulando, va dañando y después estalla en un problema muy, muy grande. ¿O qué decir del celular como refugio? Eso es algo que está comprobado científicamente, ya no supe ni dónde quedó el mío, por aquí está, que cuando estamos en un punto de estrés, cuando estamos en un punto de algo que nos incomoda, la manera en la que nos liberamos de esa tensión es ver el celular. Y seguro nos ha pasado a nosotros, cuando estamos en un lugar, en un entorno que nos resulta incómodo, en donde no conocemos a nadie, lo que hacemos es refugiarnos en el teléfono. Y eso es un escape para nosotros, nos da cierta tranquilidad. Pero lo malo es que esto lo traemos también al matrimonio y cuando nuestra esposa, nuestro cónyuge está tratando de comunicarnos una necesidad o cuando está incluso diciéndonos algo que pudiera ser incómodo para nosotros, pues nos refugiamos allí, en el teléfono. Sí, es así. Y creo que, bueno, puede ser el celular, la forma de poder distraernos o evadir la conversación, pero también puede ser otras cosas, puede ser pues igual y salirte de la habitación o distraerte con cualquier otra cosa. Y pues sí es algo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando están los hijos de por medio, porque también les estamos modelando una manera en la que nos comunicamos. Entonces sí es algo en el cual tenemos que poner mucha atención y ser cuidadosos.
Dentro del Congreso, no fui yo el que tocó esto, pero fue otro de los oradores, creo que fue el pastor Chava, en donde hablaba de la famosa ley del hielo. Para los que nos ven, no sé si están familiarizados con esta expresión, que es aplicarle la ley del hielo a alguien es no hablarle, no dirigirle la palabra. Y eso es algo que tristemente ocurre en los matrimonios y es algo que realmente está indicando y está encendiendo todas las luces rojas, está indicando que hay un problema en la comunicación. Ya cuando llegan a ese punto de no hablarse, de no dirigirse la palabra, no hacerlo por días, esto por supuesto que es algo que contradice la palabra, ¿no? Que, la cual dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Así que esto del silencio, de la evasión, es por supuesto una forma ineficiente de comunicarnos. Pero había otra más de las formas ineficientes de comunicarnos, que era esta forma equivocada de hablar, esta forma, usando el lenguaje de los Efesios, corrompida de hablar, como a través de críticas. Y bueno, pudiéramos hablar mucho acerca de las críticas que a veces se lanzan en una pareja de uno hacia el otro, o del otro hacia el uno, de cómo se critican su manera de vestir de forma negativa. Es decir, podemos comunicarnos y decir, ¿sabes qué? Esa ropa no se te ve muy bien, te quedaría mejor esto, pero eso es muy diferente ay sí, cosas como estas, ¿no? Ay sí, te crees la no sé qué, o te ves como quién sabe cuál, y de forma burlona, y esto por supuesto que trae mucho dolor cuando la otra persona pues no está por supuesto esperando eso de aquel que debería cuidarle, de aquel que debería estarle halagando en vez de criticando. Sí, algo que mencionabas en la enseñanza referente a este punto, la forma equivocada de hablar, es que puede desgastar la comunicación en la pareja. Por ejemplo, algo que es muy común decir, yo creo que muchas mujeres que están escuchando estarán de acuerdo que luego cuando queremos externarles de que sean un poquito más ordenados, somos sarcásticas y decir, oye, aquí no vive tu mamá, recoge tu ropa. Entonces como que eso también pues va desgastando la relación y es una falta de respeto. Sí, o cosas como dejaste un mugrero o no sabes manejar, nosotros los hombres, no, ay, manejas horrible. Cosas como esas pues son críticas y son maneras erradas, maneras erróneas de comunicarnos en el matrimonio. Sin duda, todos tenemos áreas débiles y áreas fuertes. Y esas áreas débiles de nuestra pareja, nosotros como cabeza del hogar, hablando a los varones, deberíamos ser aquellos que les animáramos a mejorar. Esto nos ocurre a nosotros a menudo mientras que estamos, como trabajamos juntos en la alabanza al Señor. Hay veces que a mi esposa no le sale algo y es ahí en donde yo tengo que comunicarme de manera efectiva y en vez de criticarle, decir, no te va a salir, no vas a poder, ponerme del lado de tú puedes, sí te va a salir y si no te sale, yo te ayudo. Es eso que habla la palabra de que mejor son dos que uno porque si el uno cayere, el otro le levanta. Pero qué triste es que nos comuniquemos en el matrimonio a través de críticas, a través de palabras equivocadas o un tono que no construye, un tono que hiere o un tono incluso agresivo, porque a veces pensamos nosotros los hombres que la única manera en la que se va a obedecer nuestra instrucción o en la que se nos van a someter es levantando la voz o gritando, y esto por supuesto que no trae nada bueno, no edifica, al contrario destruye, pone un ambiente hostil y trae por supuesto que grandes problemas en el matrimonio. Sí, y algo que coincidía mucho en los oradores y lo hemos escuchado aún en el mundo, que no es lo que decimos, es cómo lo decimos. El tono con el que lo decimos. A veces podemos decir algo correcto, pero el tono en el que lo decimos puede decir muchísimo. Y bueno, la palabra dice en Proverbios 15, versículo 4, si tienen algo con que anotar y después reflexionar en ello. Proverbios 15, versículo 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Están los dos extremos. Una perversidad, una lengua perversa, dice que es quebrantamiento de espíritu. Esa es una expresión fuerte, ¿no? El tener un espíritu quebrantado, pero no precisamente hacia el Señor, sino un espíritu dañado. Y mencionaba también algo que puede sonar fuerte, pero es una realidad. La palabra dice que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto no nos habla de enseñoreamiento arbitrario, de abuso, sino que nos habla de cuidado,
de formación, de discipulado. Uno como cabeza del hogar es el responsable de discipular a nuestra esposa. Y si nuestra esposa, tiene una falla, tiene algo que no está bien, pues nosotros somos los responsables de ello. Hay que preguntarnos si nosotros hemos estado enseñando eso, si hemos estado corrigiendo esa actitud para que se pueda ver. Veamos a Cristo, porque dice que el varón es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué está haciendo Cristo con la iglesia? La está embelleciendo como una novia, está preparándola, y eso es nuestro trabajo, embellecerlas con la palabra y con todo, con todo lo que nosotros podamos. Y aquí hago este paréntesis que a lo mejor no tiene que ver con comunicación, pero viene el caso ahora. Hace tiempo escuchaba yo, y lo mejor de todo es que mi esposa lo estaba escuchando también. Ella estaba escuchando lo que yo estaba escuchando. Y estaba escuchando a un rabino judío en una sinagoga hablando. Y dentro de lo que enseñaba este rabino, yo lo estaba escuchando por otro tema, pero él hablaba estaba exhortando en la sinagoga a los demás judíos a cuidar a sus esposas, y decía: si ustedes se compran un traje, a sus esposas cómprenles 5 trajes. Amén. Y mi esposa decía amén, así como ahorita, ¿no? Y esto era lo que él les estaba enseñando, y eso es un buen principio, porque decía este rabino, decía: ¿qué es eso que traigan a sus mujeres todas en fachas y ustedes anden todos trajeados y todos bien vestidos? Así que protéjanlas. Y eso coincide con lo que la palabra nos enseña acerca de Cristo. Cristo embellece a su iglesia no solo en lo externo, sino también en lo interno. Y nosotros, según Proverbios 15:4, a través de esta lengua apacible, y esto de apacible no se nos da muy seguido a los varones, pues estamos trayendo vida a nuestras esposas. La lengua apacible es árbol de vida. Así que cuidemos estas maneras inadecuadas o equivocadas de hablar. No sé si quieres mencionar algo más al respecto, o vamos a la siguiente forma equivocada o ineficiente de comunicarnos. Es la manera en la que pedimos las cosas. El pedir las cosas a través de indirectas, pedir las cosas a través de reclamos, a través de cosas que nosotros queremos y estamos esperando, como decía mi esposa, pues eso que la otra persona lea nuestra mente, eso que la otra persona pues ya dé por hecho, dé por sentado. Y de verdad, en el matrimonio ocurre que muchas veces tenemos que decirle a la otra parte lo que nosotros queremos o necesitamos, y no siempre se hace como nosotros queremos. Y es ahí en donde viene la tentación de hacer y tirar indirectas o tirar reclamos. Y creo que hay muchos ejemplos que pudiéramos dar aquí, ¿no? Como cuando pedimos las cosas a través de reclamos o a través de indirectas. Bueno, y eso es cuando alguna de las parejas lo puede externar, pero ¿qué tal cuando alguien dice: ya no quiero hablar más de esto? Tú mencionabas en la enseñanza que la respuesta que demos o no demos puede herir o puede fortalecer la relación. Entonces, de nuevo, no es lo que digo, es de qué manera lo estoy diciendo o con qué tono. Y pues el Señor escudriña los corazones y sabe si tu manera de poder contestar es siendo sarcástico o realmente querer llegar a un acuerdo, sí, en la situación. Otra de las maneras inadecuadas de comunicarnos que tratábamos eran los bloqueos en la relación. ¿Cómo son estos bloqueos? Bueno, uno de los bloqueos es el monólogo. Cuando solo una persona habla y habla y habla y no deja hablar a la otra persona, no escucha a la otra persona. Y esto, por supuesto, que es algo de autoritarismo. Por un lado está este ejemplo que poníamos de cómo la mujer, al ser más expresiva, pues está buscando un diálogo. Eso está bueno y hay que tratar en eso. Pero hay veces que, por otro lado, nosotros los hombres queremos hablar y queremos tener la última palabra. Y es hablo y hablo y hablo y ya dije y ya nadie más puede opinar, nadie más puede dar pues algo, añadir algo ni cambiar algo, porque yo ya lo dije y lo que yo diga, mi palabra es la ley. Eso es uno de los bloqueos en las relaciones. Bloquean las relaciones, bloquean la comunicación, y llega un punto en que la otra parte se cansa y dice: no, yo ya no voy a decir nada porque sé que mi esposo no va a ceder, sé que no va a estar de acuerdo. Y este puede ser el caso de algunos que nos estén viendo o algunas que nos estén viendo, pero particularmente los varones. Hay mujeres que a veces dicen: ¿saben qué? Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, y no estoy pensando en nadie, yo quisiera ir al Congreso de Matrimonios, pero mi esposo no va a querer.
y ya me lo dijo, y si no vale la pena insistir, porque ya dijo que no y no me va a escuchar y no lo voy a sacar de ahí. Eso es triste, ¿no? Que no haya ok, yo no quiero ir, pero a ver, exponme por qué sería bueno que fuéramos, convénceme, ¿no? Y es ahí en donde puede existir este diálogo que no es un monólogo, sino es una conversación. Por eso fue puesta Eva en el jardín del Edén, para dialogar, para ponerse de frente a Adán y hablar con él, y obviamente Adán iba a escuchar lo que Eva tuviera que decir. Otra de las maneras inadecuadas dentro de los bloqueos es la triangulación. ¿Qué es la triangulación? La triangulación de información es, dentro de este mismo ejemplo, está un esposo que solo habla y no escucha, y no escucha la opinión de su esposa. Entonces, ¿qué es lo que hace la esposa? En vez de ir con su marido y decirle, oye, mi amor, yo noto esto, noto que tiendes solo a hablar y no escuchas mi opinión, va con una amiga o va con una tercera persona, ese triángulo de información. Y esa tercera persona pues no puede traer ninguna solución a la situación. Lo único que puede hacer es escuchar las quejas de la esposa y, en el peor todavía de los casos, hablarle mal a la esposa de su esposo. Y esto de verdad no trae ningún beneficio, ni en el matrimonio ni en ninguna relación. Hay que, como dice la palabra en Mateo 18, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. No habla de una triangulación de información. Así que hay que estar pendientes de eso, ¿no? De evitar la triangulación. Sí, pues la mejor manera para poder externar la inconformidad, y lo hablo desde la perspectiva de la mujer, porque creo que nosotros somos las que más tendemos a hacer eso, es ir al Señor y que el Señor sea el que nos dé la palabra y la sabiduría para poder externar de manera respetuosa a nuestra pareja la necesidad que tenemos o el problema que hay. Y pues muchas veces por querer arreglar la situación en el momento, y a veces es inoportuno. A lo mejor el esposo acaba de llegar del trabajo o tuvo un mal día o no está de buenas. Entonces es también pedirle la guianza del Espíritu Santo para poder acertar los tiempos para poder comunicar cosas. Fíjate cómo va llevando todo hacia un círculo vicioso que puede tener atrapados a muchos matrimonios. Por un lado, estamos viendo al esposo que no está dispuesto a escuchar, sino que está solamente queriendo hablar, y esta es mi opinión y de aquí nadie me mueve. Después está esa necesidad de la mujer de ser escuchada, de que su opinión, no solo que se escuche, sino que su opinión se escuche, se valore, se tome en cuenta. Y como no hay esa comunicación, como está ese bloqueo en la relación, ¿qué es lo que ocurre? Que la mujer busca a alguien con quien desahogarse, y pues como decía, puede ser una amiga, una hermana de la iglesia. Así que ojo, hermanas de la iglesia, si llega una hermana con ustedes a quejarse de su esposo, pues hay que ayudar, ¿no? Ser parte de la solución es, hermana, no me hables mal de tu esposo, mejor ora por él. Y eso es lo que yo pudiera aconsejarle a una esposa que tiene estos problemas en su matrimonio. Es, hermana, tú puedes hablarle de tu esposo todo lo que quieras al Señor. Todo. Con el Señor podemos ir y decirle, Señor, mira, aquí está este varón que no quiere escucharme, etcétera. No que sea lo peor, pero darle al Señor tus motivos, tus quejas, tus problemas, hablar con Él. Y eso es algo que sí podemos hacer, definitivamente, sí pueden hacer. Así que vayan, hermanas. Recuerden a aquella mujer Abigail. Por eso le puse a mi hija Abigail, le pusimos, porque vemos cómo esta mujer tenía un marido que era un hombre insensato, era un hombre necio, era un hombre orgulloso. Pero vemos a Abigail que hizo, pues interceder. Y vemos cómo ella guardó la vida de muchas personas. Así que eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Mujeres, hay que echarle ganitas en eso. Sí, es así. No, y las mujeres somos un poquito más tremendas en eso de querer poner a mal a nuestro esposo por justificarnos, pero no decimos lo que nosotros hacemos, porque tampoco somos esas peritas en dulce que todo hacemos bonito, ¿no? Porque también tenemos lo nuestro y pues esas cosas no las hablamos, ¿verdad? Exponemos más a la otra persona para que yo me pueda ver mejor, y pues eso no está bien delante del Señor.
Claro, pueden ser diversos escenarios, ¿no? Puede ser un escenario en donde el esposo no es cristiano y la esposa sí. Bueno, ahí la palabra de Dios en 1 Corintios 7 tiene un consejo para dar, y es que la mujer debe de ganar con su conducta al marido incrédulo. Así que, ¿qué espacio tenemos? Obviamente el marido incrédulo, pues por ser incrédulo no va a actuar como cristiano, por supuesto, y no va a entender estos principios o difícilmente los va a entender. Entonces, ¿qué le toca hacer a la mujer en ese caso? Pues ponerse las pilas el doble, pedirle a Dios de su gracia y ganarse a su marido con su buena conducta, pagando el mal con bien y orando mucho y yendo mucho al Señor. Pero por otro lado, otro escenario pudiera ser en donde los dos son creyentes, los dos son cristianos. Bueno, allí pues se espera también, por supuesto, del varón, o se espera de los dos que puedan entender estos principios y tener mucho cuidado con no triangular información y saber, a ver, esta persona a la que yo quiero contarle, ¿va a ser parte de la solución o nada más me quiero desahogar? Si nada más te quieres desahogar, desahógate con el Señor. Así como vemos en los salmos a los salmistas, pues ahí desahogándose y hablándole al Señor de sus luchas, de sus amarguras, de todo, ¿no? Así que esto es uno de los bloqueos en la relación, la triangulación. Otro es discutir solo para ganar. Y mencionaba yo que hay pláticas en los matrimonios que parece que están en una corte, ¿no? Y que más bien parece que están presentando sus argumentos para ver quién gana la discusión. Y yo me he encontrado ahí, de verdad, me declaro culpable de eso, de que hay veces que llega un punto en el que he dicho, ¿pero por qué estoy discutiendo? Ah, para ganar. Entonces, no importa si tengo o no la razón, o si ya sé que tiene la razón la otra persona, pero yo tengo que demostrar que yo tuve la razón. Y eso, por supuesto, que refleja egoísmo, por supuesto que refleja la carne que está saliendo, y es algo que tenemos que cuidar mucho, y es algo que tenemos que evitar, el discutir solo para ganar. Podemos intercambiar información, podemos intercambiar argumentos, pero discutir para ganar, nada más por ganar, la verdad que ahí no se gana nada, al contrario, se pierde. ¿No? Pues aquí aplica lo que dice la palabra del Señor, de que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, entre un diálogo de discusión donde el objetivo es ganar, pues obviamente se va escalando esa situación y se entorna en algo donde ya no estamos discutiendo para ganar, sino que estamos ya rayando en la falta de respeto. Ataque. Y con palabras o decimos de más cosas de que después nos arrepentimos, pero pues también, como dice su palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí permitimos que es una puerta extremadamente abierta para el enemigo anidar, ¿verdad? Dentro de este tipo de diálogos, algo que ayuda, contribuye demasiado, es el decir, si vemos que la otra persona tiene la razón, decir, tienes razón. Tienes razón, eso desarma, eso neutraliza el pleito y lo transforma el ambiente en un ambiente de solución, en un ambiente de armonía, de paz. Y por otro lado, no, sí, tú tienes razón. Fíjate cómo cambia todo esto. Así que bueno, esas son algunas de las maneras ineficientes o equivocadas de comunicarnos, y es bueno identificarlas porque no podemos mejorar aquello que no reconocemos, que las identifiquemos, que las reconozcamos, pero ojo, muy importante, no que digamos, no, sí, mi esposo es culpable de eso, o el esposo, sí, mi esposa hace eso, sino preguntarnos nosotros. El primero viene para acá, la palabra es como un espejo, hay que vernos nosotros, ¿acaso soy yo el que incurre en esta falta de comunicación? ¿Soy yo el que incurre en este problema de los que hemos estado mencionando? Dentro de la enseñanza también hablábamos acerca de los llamados de conexión. Los llamados de conexión, y mencionábamos ahí un estudio, lo puedes escuchar después en la enseñanza, un estudio de un experto en consejería matrimonial, en donde explicaba que estos llamados de conexión son esas maneras en las que la pareja trata de atraer la atención de su cónyuge, y puede ser de varias maneras. Por ejemplo, ponía yo el ejemplo de yendo con el teléfono, ¿no? De cómo el teléfono, por ejemplo, ves ahí un meme o ves algo así, y dentro de este meme pues tú se lo enseñas a tu pareja, le dices, mi amor, mira, y estás llamando la atención, y hay una respuesta equivocada que a veces tendemos a hacer, es no darle atención. Es como, sí,
está bien aburrido, no me interesa. O simplemente ir más allá y decir, te ríes de las cosas más tontas, ¿no? Ay, y eso, por supuesto, que corta esta conexión que la persona y que el cónyuge está tratando de hacer. Así que, ¿cuál es la solución allí? Bueno, si tu pareja te enseña algo en el teléfono, oye, mira, eso está chistosísimo, responder interesado y decir, uy, está bueno, mándamelo. Ahí estás respondiendo al llamado de conexión. Y esos son, solo por decir, algunos de los ejemplos de los llamados de conexión. ¿Tienes alguno por ahí? ¿No? No se me ocurre ninguno. Bueno, de pronto tenemos ahí también la estadística que daba este estudioso de consejería matrimonial y decía que el 86% de las parejas que reaccionan bien a estos llamados de conexión permanecen. O sea, los que responden permanecen juntos, mientras que los que no, 33%, terminan separándose. Así que si es algo relevante, si es algo importante, nosotros hemos visto cómo cuando se interesan por aquello que nosotros estamos tratando de atraer la atención de nuestra pareja, pues nos hace sentir bien, nos hace pasar un momento agradable, diferente a cuando rechazamos, cuando ignoramos o cuando lo hacemos de manera agresiva, cuando respondemos de manera ofensiva. Y bueno, vemos la palabra de Dios en Filipenses 2:4. Todo el capítulo 2 de Filipenses habla al principio de la exaltación de Cristo y habla de cómo Él, siendo Dios, algo que cantábamos y que cantamos en la iglesia, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el matrimonio tenemos muchas oportunidades para despojarnos de nuestro cansancio, es que estoy ocupado, es que ahorita estoy pensando en otras cosas, yo estoy pensando en pagar los biles y tú me estás enseñando un meme en el teléfono. O yo estoy pensando en cosas del trabajo y tú me estás enseñando un meme en el teléfono. Bueno, hay que hacer a un lado eso y concederle la atención a nuestro cónyuge dentro de este ejemplo. Pero pudieran haber más, no te acordaste de este, pero ¿qué tal cuando la esposa le dice al esposo, oye, mi amor, ¿cómo se me ve este vestido? ¿Verdad? Eso es un llamado de conexión que nosotros deberíamos aprovechar. Pero ante eso, ¿qué podemos hacer? Podemos ignorarlo y decir, se ve bien, aunque ni volteaste a ver. O puedes decir, por otro lado, optar por de plano responder de una manera agresiva y decir, ¿para qué me preguntas? Si todo se te ve horrible. Pues eso es algo todavía peor, ¿no? Que muchas mujeres están muy dañadas por eso. O lo tercero que podemos hacer es responder al llamado y decir, qué bonito se te ve, mi amor. Me encanta cómo se te ve ese color. Vamos a comprarte más vestidos como ese, en otros colores, ¿no? Porque te queda muy bonito. ¿Te fijas? El llamado de conexión trae, por supuesto, y produce vida. No, y fíjate que pues el peligro que corremos cuando no hacemos caso a este principio bíblico de no buscar el interés mío, sino el de los demás, porque luego andan tanto mujeres como hombres, que luego está la famosa frase, es que no es detallista, entonces, o no es expresivo, entonces la pareja naturalmente va buscando eso afuera, y afuera con un compañero o compañera, o con gente con las que trabaja el varón o la mujer, y ahí también es un peligro muy latente, fuerte, desde ahí la pareja empieza a hacerle más caso a esas personas que a su pareja en casa, y pues qué peligro, ¿no? Sí, sí. No es que nos ponemos, cuando no atendemos a estos llamados de conexión, pues obviamente nos ponemos en un terreno peligroso, tanto uno como el otro. Después, dentro de la enseñanza también veíamos la importancia de tener esas conversaciones difíciles. Dentro del matrimonio no todo es risas y memes y el vestido, cómo se me ve. Esas son cosas cotidianas, pero que cuando hay esas conversaciones que son difíciles, que son incómodos, en donde, volviendo al ejemplo que ponía hace un momento, la esposa va a expresarle una área de su esposo que necesita trabajo, que necesita atención. Y obviamente a nadie nos gusta que nos digan en lo que estamos mal. Eso a nadie, ninguno nos gusta que nos digan aquello en lo que estamos fallando, aquello en lo que nos estamos quedando cortos. Para nosotros mismos, siempre nosotros mismos somos los mejores esposos, siempre somos los mejores. Y cuando nos dicen algo, pues
volviendo a Filipenses 2:8, ¿no? Al egoísmo. Pues cuando nos dicen algo, reaccionamos y estamos ahí por ahí causando grandes problemas, ¿no? Así que es bueno que enfrentemos esas conversaciones difíciles acerca de la economía, acerca de la sexualidad, acerca de los hijos, acerca de los planes, de las deudas. Estas conversaciones que requieren que no lo hagamos dentro de un entorno complicado. Esas conversaciones no se tienen a las carreras, hay que separar un tiempo y hay que disponernos. Me recuerda al rey David cuando cayó en pecado y el profeta Natán fue a confrontarle. Y vemos cómo esa conversación de Natán para con David era una conversación difícil, la cual él tuvo que hacer y le pidió la sabiduría al Señor y el Señor le dio la sabiduría para que él pudiera decirle al rey David aquello en lo que estaba mal a través de una parábola. Así que bueno, lo tenemos ahí por los dos lados, ¿no? Enfrentar las conversaciones difíciles y abordarlas con sabiduría, con tacto. Sí, sí, la palabra menciona también acerca de esas pequeñas zorras que destruyen y pues de nuevo son espacios donde el enemigo puede anidar esos pensamientos de mal que después nos llevan a la amargura y pues el Señor, eso es terreno para Satanás y difícilmente podemos salir de esa situación o es tanto el tiempo que dejamos pasar que ya se vuelve en algo normal en esa pareja. Y sobre todo, tristemente, en las cristianas, parejas cristianas, pues esto es lo que no deberíamos de permitir, porque pues en el mundo está todo esto, de toda esta lista de cosas que mencionas, pero pues en Cristo deberíamos de caminar diferente. Creo que dentro de los congresos que nosotros a los que hemos ido, y créanme que había sido un anhelo en nosotros por muchos años el ir a uno de estos congresos antes de que estuviéramos en el ministerio, cuando ambos trabajábamos pues en trabajos seculares. El congreso se hacía en agosto, en el mes de agosto. Entonces, justo cuando era el congreso, mi esposa iba entrando a trabajar, ambos trabajábamos en el distrito escolar y el mes de agosto para los que trabajan en los distritos escolares es sin duda el más pesado, es donde el año escolar apenas va comenzando y ahí nadie pide vacaciones, es muy muy difícil que te las den y tampoco nadie se atreve a pedirlas porque el año va empezando, hay mucho trabajo, etcétera. Entonces nunca habíamos podido ir por años y después de mucha oración y mucha espera pudimos ir. En aquel tiempo orábamos y decíamos, ojalá hubiera un congreso en Estados Unidos y orábamos y por fin llegó. Ya este es el segundo, vamos primeramente Dios el próximo año a proseguir con este congreso Luna de Miel, pero dentro de lo que aprendimos y en estos congresos de matrimonios fue a eso, a sentarnos y a tener esas conversaciones difíciles. Ahí en ese cuarto de hotel o en esa caminata dentro del mismo hotel, no sé, por el río, por la playa, el poder tomar unos minutos y decir, a ver, vamos a tener esa conversación difícil. Y allí podemos descubrir las heridas que hemos causado. O hablar acerca de las heridas que tenemos, no necesariamente la que nuestro cónyuge nos hizo, sino heridas que venimos arrastrando quizás del pasado. ¿Quién mejor puede ayudarnos a sanar esas heridas que esa persona que nos ama? Y ahí poder conversar acerca de esas heridas, acerca de esos temores, acerca de esas cosas difíciles del matrimonio que necesitan hablarse. Y una vez que se rompe eso, como que te liberas y como que se empieza a volver un hábito. Y esto, de verdad, invito de nuevo a las parejas a que si lo empezaron a hacer en el congreso, en este que pasó, a que lo sigan haciendo, a que sigan sentándose a platicar fuera de los asuntos cotidianos, decir y preguntar, ¿te acuerdas uno de estos días? Califícame como esposo. Dame tu calificación, dime en qué estoy fallando, dime en qué necesito implementar nuevas maneras de hablar, nuevas maneras de hacer cosas, etcétera. Y eso de verdad que es enriquecedor, porque no es lo mismo decirlo ya en el problema y decir, no, es que tú nunca haces esto, es que tú siempre esto y tú no sé qué, a sentarte tranquilo, relajado, tomándote, no sé, ahí una limonada o algo y decir, ¿sabes qué, mi amor? Dime qué es en lo que necesito cambiar. Y escuchar, y escuchar, y escuchar, y responder y decir, sí, voy a hacerlo, y viceversa. Eso es algo que trae mucha riqueza al matrimonio, tener estas conversaciones difíciles.
Sí, yo recuerdo uno de los ejemplos también que daban uno de los oradores, no me acuerdo quién, pero decía que a veces las mujeres reclamaban porque cuando el varón estaba con otras personas o sus amigos, se desplayaba y platicaba y cotorreaba y no lo paraban, pero ya estando ellos dos solos, como que no tenía tema de conversación. Y qué peligro es ese también, ¿no? Que no puedas saber cómo abordar temas y sobre todo en esto, cuando son cosas difíciles en la vida. Y pues ahora sí que una de las cosas en las que esto lo vivimos propiamente en nuestro matrimonio, una de las áreas donde tú me ayudaste a crecer es en el perdón, porque yo batallaba mucho, no sé si te acuerdas que tú perdóname, y yo no, perdóname, quiero disfrutar tantito mi dolor. Y bueno, obviamente no se lo decía así tan bonito, y hasta que el Señor empezó a enseñarme, obviamente conocemos los principios bíblicos de amar y perdonar como Cristo, pero a la hora de ejercerlo en la práctica era así como que no, mi orgullo y yo creo que el mecanismo natural de alguien que ha venido con un bagaje de situaciones, como que ya entras en esa estar a la defensiva. Y entonces ya no me importa si tengo la razón o no, tengo que defenderme. Entonces, pues eso ocasionaba raíces de amargura y no poder perdonar. Pero ahora ya no es así. Gracias que el Señor te mostró y pues esas áreas donde flaqueamos es donde el Señor nos va metiendo más, ¿no? Donde si batallamos en perdonar, pues nos mete en situaciones donde tenemos que ejercer ese don y bueno, no don, es un mandato, ¿no? Porque luego decimos, es que yo no siento perdonar. Pues no, es un mandato, tenemos que hacerlo para que, y el Señor va descubriendo el corazón de tal manera que lo va restaurando y lo usa porque es parte de nuestra santificación. Sí, sin duda que cada uno en la pareja, cada uno tiene su bagaje, como decías, de cosas, de situaciones de la vida, de traumas, contextos diferentes, venimos de contextos diferentes. De pronto uno puede venir de una familia disfuncional y el otro de una familia, pues digamos, modelo, como le pueden llamar. Y eso causa conflictos y uno tiene áreas débiles que el otro es fuerte en esas áreas, que el otro es débil y así, pero el asunto es ponernos en nuestra mente algo que hice que los matrimonios repitieran y es: mi pareja no es mi enemigo, mi esposa no es mi enemiga, ella es mi aliada, es mi ayuda idónea y yo soy su proveedor. Entonces mi trabajo aquí, mi objetivo es que seamos amigos. De verdad, la palabra dice: el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo. ¿Y qué es amistad? Bueno, de acuerdo a la palabra, según Jesús, dijo: ya no les llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces, esta nos habla de información. Habla después, Jesús les dijo: yo les he hablado las cosas que yo he oído de mi Padre. El Señor les reveló secretos. Él alabó al Señor en un momento, al Padre, y dijo: te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los niños. Y no a los sabios, sino a los niños. Entonces, amistad tiene que ver con intimidad, tiene que ver con revelar cosas que nadie más conoce. Eso es amistad. A veces confundimos el compadrazgo, el pasarla bien, el cotorrear, como decimos en mi país, con una amistad. No, una amistad es el poder desnudar el corazón. Y con la única persona que yo te recomiendo que desnudes el corazón es con la que desnudas el cuerpo. Es la única. ¿Por qué? Porque hay personas con las que puedes reírte y todo, pero les abres tu corazón y les compartes cosas que son muy personales, muy íntimas, traumas, etcétera, y ahí se quedan. No contribuye con la sanidad. Y después, ¿qué pasa? Que, como dice la palabra, el chismoso anda regando el secreto y anda hablando por ahí. Y después, a la herida que ya tenías, le añades el dolor de la traición de aquella persona a la que le abriste el corazón. Así que, ¿qué mejor que abrir el corazón y que nuestro cónyuge sea nuestra mejor amiga, su mejor amigo de las mujeres, en donde puedan tener esta conversación? Pero, ¿qué creen? Una amistad es de dos. Los dos hemos de estar dispuestos. Así que
si nos ponemos metas, porque a veces nos ponemos metas, me voy a comprar tal auto, un híbrido, un eléctrico y una camionetona, etcétera, o una casa no sé dónde, que nuestra meta antes que eso sea ser el mejor amigo de mi esposa. Y que ella pueda decir, mi esposo es mi mejor amigo. Tengo muchas comadres, ¿no? Si podemos llamarle así. Tengo muchas compañeras, hermanas, pero mi esposo es mi mejor amigo. A él le puedo contar todo y sé que él va a escucharme y sé que él va a aconsejarme, va a orar por mí, me va a ministrar, me va a formar y todo esto que nosotros vemos en la palabra que Jesús hizo con sus discípulos. Así que bueno, pasamos al siguiente punto y tiene que ver con la actitud defensiva. La actitud defensiva es algo sin duda que es dañino y que es también una manera equivocada de comunicarnos, y es ya cuando nuestra pareja nos expresa esa necesidad, ya cuando estamos dentro de esa conversación difícil, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestra esposa toma el valor, estamos en el momento adecuado y nos dice, ¿sabes qué, mi amor? Es que estás fallando en esto. ¿Cómo reaccionamos? O al revés, ¿no? El esposo le dice a la esposa, ¿sabes qué, mi amor? Te quedas corta en esto. ¿Cómo reaccionamos? Y a veces reaccionamos de esta manera y decimos, eso no es cierto. O tú también lo haces. Yo lo hago, pero tú no te quedas atrás. O cosas como, estás exagerando. Tú siempre exageras. Te he dicho 20,000 millones de veces que no seas exagerado. Decimos cosas como esas, ¿no? Y eso es reaccionar a la defensiva. Y esto, por supuesto, que es dañino. ¿Por qué? Porque bloquea la empatía. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estamos indirectamente diciendo, tus sentimientos no me importan. No me importan. Proverbios 18:2 dice, a los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. O sea, no les interesa el otro. Y cuando nos exponen un tema difícil, pues, y respondemos de esta manera, estamos comportándonos según Proverbios 18, aclaro, no lo digo yo, como necios, como insensatos. Porque aquel que se defiende solo busca justificar su punto, no entender a la otra persona. Piénsalo, responder así, tú también lo haces. ¿Qué está haciendo? No está pensando en la otra persona. Se está defendiendo a sí mismo y está anulando los sentimientos de la persona y está poniendo a la persona en el mismo nivel. Y esto no trae paz, por supuesto. No, eso daña la comunicación. Así como Pedro, el apóstol, cuando Jesús fue arrestado y negó 3 veces al Señor, las 3 veces que negó al Señor fue porque estaba tratando de salvarse a sí mismo. Fue porque estaba tratando de protegerse a sí mismo. Y sabemos cómo eso, por supuesto, que no fue algo bueno para él. Después lloró amargamente. Y a veces lloramos amargamente. ¿Por qué? Porque tratamos únicamente de justificarnos. Sí, ¿no? Y estos puntos que mencionas, pues no tienen nada que ver con edificar sobre la roca. Si edificar sobre la roca en nuestra pareja, con nuestra pareja, pues implica en todas estas cosas, ¿no? Poder escuchar para ir construyendo, poder ir teniendo esas oportunidades de poder conversar, aún en las cosas difíciles o cosas que sabes bien que tenemos que exhortar al varón o viceversa, de saber cómo hacerlo para ir construyendo sobre esa roca que es Cristo. Y creo que todos estos puntos que has mencionado a la protección, justificación o contraatacar, pues en lugar de construir estamos destruyendo. Claro, sí, bueno, vemos cómo tiene que haber una manera buena de responder cuando hay un momento en el cual se trata un tema difícil. Ya la persona tuvo el valor de abrirlo y eso pues hay que darle el mérito, ¿no? Porque no se está yendo del lado de, mejor me callo, mejor no digo nada y no tenemos problemas. Está dando el paso y está expresando esa necesidad, está expresando esa falla que hay en ti, ¿no? Tomando este ejemplo. Bueno, ¿cómo reaccionar? Ya vimos cómo no reaccionar. No reaccionar a la defensiva, no reaccionar así de tú también lo haces, tú te estás exagerando y eso no es cierto, eres una mentirosa. ¿Cómo sí debemos reaccionar? Mira, es tan sencillo en palabras, pero al orgullo le cuesta demasiado. Y es, por ejemplo, si tu cónyuge te dice, me ofendiste en esto, en vez de decir, es que yo no lo dije así, o es que yo lo dije así por esto, o es que
tú eres muy sensible, es que tú eres muy delicada, a ti no se te pueden decir las cosas porque te ofendes. En vez de hacer eso, ¿por qué no decir, entiendo que esto te ofendió? Y así de simple. Aunque tú no hayas tenido la culpa, aunque no haya sido tu intención, el hecho es que la otra persona está herida. Y ese es el hecho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros decimos, eres una exagerada, etcétera, no sanamos la herida. Al contrario, dañamos más la herida, le abrimos más la herida. Entonces, es decir, yo entiendo que eso te dolió. Entiendo. Perdóname. Así de simple. Con tan pocas palabras. Perdóname. Y eso de verdad no sana la herida de forma automática, porque eso es algo que a mí me ha costado entender. Hay veces que he ofendido a mi esposa y le digo perdóname y pienso como que ya, o sea, ya dije palabras mágicas que hacen que todo estuviera ya como si nada hubiera pasado en un instante. No. Eso, por supuesto que es necesario pedir perdón, pero la herida sigue allí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sanar la herida. Y si dije algo que le dolió, pues decir perdóname, lo voy a hacer mejor. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Elaboremos un plan para que esto no vuelva a ocurrir. Déjame pensarlo, déjame orar. Oremos juntos. Eso trae, por supuesto, solución. Esta es la alternativa que nosotros debemos de hacer. Y es lo que dice la palabra. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y todo tiene que ver eso con el perdón. Perdóname, no era mi intención. Voy a cambiar. Vamos a seguir adelante. Hablando del perdón y hablando de heridas, estaba reflexionando en estos días acerca de cuando el Señor Jesús apareció a sus discípulos, cuando apareció resucitado. En primer lugar, pensaba yo en la crucifixión y cómo estaba el Señor y Él ya había perdonado, ¿no? El perdón ya estaba dado. De hecho, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón que Él estaba dando no anulaba las heridas que estaban en su costado. Pero aún así, Él se dio el perdón. Después, cuando resucitó, le dijo a Tomás, mete tu mano aquí en mi costado. O sea, la herida seguía allí, pero el perdón también seguía allí. Entonces, esto también va para los que han sido ofendidos. Mira, yo sé que todavía te duele, pero el no perdonar no va a sanar nada. El perdonar tampoco lo va a sanar de forma automática, pero hay que perdonar de todas maneras. Es lo que dice la palabra, porque si nosotros no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. Así que bueno, en la última parte, en la última sección de esta enseñanza, como un agregado, como un bonus o como un pilón, como decimos en México, en Puerto Rico creo que le dicen la ñapa, y así, no sé cómo le dicen en cada país, tienen una manera de decirle a ese extra que se te da, ¿no? O sea, pides 5 tortillas y te dan una más, ¿no? El extra, el pilón. Como un bonus hablábamos acerca de este principio de reconocer en público y corregir en privado. Y eso es algo que pues nos cuesta mucho a las parejas, nos cuesta mucho el reconocer en público y corregir en privado. Normalmente hacemos lo contrario. Corregimos en público y nunca reconocemos, ni en privado ni en público. Y eso por supuesto que va añadiendo, va sumándole a la relación, le va sumando dolor, le va sumando amargura. O sea, todo lo que hemos dicho, si se hace mal y a esto se lo añadimos también, tenemos una bomba de matrimonio y tenemos un matrimonio que está en terapia intensiva urgente de consejería pastoral. Hay muchos de los principios que estamos hablando ahora tienen que ver en la consejería, se tocan en la consejería. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Ejemplos acerca de cómo se da esto de corregir en público a nuestro cónyuge. Ay, pues era precisamente lo que el pastor Chava Pardo mencionaba, que tener cuidado a la hora de ir o platicar con alguien o ir a consejería, evitar exponer a tu pareja. Es muy vergonzoso. Y pues es una humillación a tu pareja. Y pues ahora tú mencionabas de hablar ese tipo de cosas con gente de la misma iglesia, porque después ya la persona ya se crea una imagen de tu pareja, de cómo tú. Es como cuando los niños se pelean y ya de ratito pues ya están como si nada. Entonces ya quedan mal de la peleada, pero pues ellos siguen
su vida y siguen siendo amigos igual en la pareja. Ya pusiste a amar a tu esposo y ya de ratito los ven manis manis, como dicen, y pues ya tú ya creaste un monstruo de tu esposo o de tu esposa con alguien de la iglesia, y pues también eso no le agrada a Dios. Ahorita me recordaste de hace años, creo que Cristian, aquí está Cristian, creo que Cristian estaba ahí. Estábamos en una reunión de varones y ya tiene años. Entonces uno de los que estaban ahí dice, no, yo apenas lo habíamos conocido, ese fue el primer encuentro que yo tuve con esa persona. Y dice, yo quisiera decirles que mi esposa está pasando por la menopausia. Y dice, y yo, la verdad, ¿cómo quisiera agarrarla a golpes? Dice, si pudiera, la agarraría a golpes como si fuera un punching bag. Y todos nos quedamos así como que es broma, ¿verdad? Pero no, está hablando en serio, ¿no? Y bueno, pues fue algo, una experiencia terrible, por supuesto, escuchar algo así de alguien que pues, se dice cristiano, ¿no? En una reunión de varones en donde todos nos quedamos así como que, ¿y esto qué onda, no? El punto es de que estamos hablando ahora de el reconocer las virtudes de nuestro cónyuge en público. Eso es un buen hábito que podemos comenzar a tener. O sea, en vez de decir eso, mi esposa está en la menopausia y quisiera golpearla, decir, mi esposa es la mejor cocinera. Si es el caso, ¿verdad? Mi esposa, qué sé yo, ¿no? Tiene tal habilidad o tiene tan buenos gustos, ¿verdad? Decir, mi esposa tiene tan buenos gustos que miren nomás lo que se llevó, ¿no? Pero exaltar las virtudes de nuestra pareja en público, y cuando haya algún error, cuando haya algo que nuestra pareja necesita mejoría, pues hacerlo en privado, hacerlo de manera individual y que nadie se dé cuenta, y eso por supuesto que es lo que contribuye con el crecimiento, La típica que se encuentra, ¿cuál es? Que está la persona diciendo, no, es que el otro día fuimos a tal lugar y le interrumpe el cónyuge, ¿no? No fue allí, fue en el otro, no fue ese año, fue el otro año. Y luego todavía se dicen, a ver, cuenta la historia. No la voy a contar, y como que les da pena, ¿no? Porque me va a corregir. No, cuéntala. Entonces ya ahí está contando la historia y le está interrumpiendo y le está corrigiendo y le está diciendo, no, tú todo la cuentas mal, ahora lo voy a contar yo. Estuvo, pues desde un principio lo hubieras contado tú, ¿no? Pero eso, por supuesto que es incómodo para todos los que estamos ahí, pero es más incómodo todavía para la persona que está siendo víctima, ahí sí es víctima, de bullying por parte de su propio cónyuge. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, yo resumiría eso de alabar en público, es en Primera de Pedro 4, donde dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, digo, si la pareja se equivoca en la fecha o el lugar, o sea, el punto, a la gente ni le importa, la verdad. O sea, no es relevante. Claro, no es relevante, y pues lo que estamos tratando de decir es pues el objetivo, ¿no? del escenario. Poco importa el número, los días o el lugar. El punto es ese, ¿no? Que siempre pensar, cubrir a mi pareja para que no se vea mal, ¿no? Sí, tener esa actitud para no destruir. Hablábamos acerca de la lealtad y la fidelidad, ¿cierto? Y decía yo que el marido es cabeza del hogar y nuestra esposa es el resultado de nuestro sacerdocio. O sea, si nuestra esposa es chismosa, amargada, no sé, todo lo malo que pueda hacer, lo peor que yo puedo hacer es decir, la quiero golpear, no la aguanto, porque eso está manifestando mi incapacidad, o iba a decir otra palabra, pero dejémoslo en incapacidad de liderar a mi esposa. Y por otro lado, si yo tengo una esposa que es como la mujer virtuosa, lo citaba en la enseñanza, como la mujer virtuosa tenía muchas cosas buenas, dignas de alabanza, pero dentro de las cosas que decía, hablaba de su esposo. Entonces decía en Proverbios, creo que lo tengo por aquí, el versículo, Proverbios 31, gracias. En Proverbios 31, o creo que no lo tengo aquí, pero hablaba acerca de cómo el esposo de esta mujer era alabado en las puertas de la ciudad, era reconocido, honrado en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Por su esposa. Una mujer virtuosa produce que los demás respeten al esposo de esa mujer. Y obviamente las palabras de esta mujer virtuosa hacia su esposo con otros eran palabras de bendición, eran palabras que hablaban de las virtudes de su esposo. Así que dentro de este concepto de lealtad es, por supuesto, guardar los errores de mi esposa.
Yo no voy a ir con otros en una reunión familiar o en una reunión de hermanos y estar hablando y burlándome de mi esposa y es que ella no le sale bien esto y ella no hace esto y ella no hace aquello. Eso, mis hermanos, habla muy mal, muy, muy mal. Es algo que hay que corregir y más bien hay que rodearnos de personas que hablen bien de sus parejas. Hay que juntarnos con personas que nos aporten algo positivo como matrimonio. Nosotros pasamos tiempo con pastores, con nuestros pastores sobre todo, y es maravilloso ver cómo entre ellos se alaban el uno al otro, cómo exaltan sus virtudes, cómo se sujetan el uno al otro. Es ahí en donde uno aprende y dice, híjole, me falta mucho, nos faltan todos los años que tienen ellos y otras parejas que tienen años de casados y que siguen estos principios de lealtad, de fidelidad, que al final nos hacen respetar a los otros. Antes de dejarte el lugar, porque ya es monólogo aquí, ¿verdad? No, pero antes de dejarte el lugar, y mientras piensas algunos de estos ejemplos, estaba escuchando a un hermano, fuimos a comer ahora que terminó el congreso, fuimos a comer con unos hermanos y ese hermano platicaba acerca de cómo una pareja de pastores estaba la esposa, o sea, la esposa del pastor platicando con otra hermana y le preguntó por su esposo. Entonces, cuando esta esposa de pastor estaba hablando de su esposo, del pastor, dice este hermano, le brillaban los ojos y hablaba. Dice, yo ni entendía bien qué era lo que estaba diciendo, pero nomás de ver cómo le cambió el semblante de hablar de su esposo y de un matrimonio de años, dice, se veía tan enamorada, tan ilusionada, como que mi esposo es el príncipe azul. Así que bueno, seguramente tenían sus problemas en casa, seguramente no era perfecto este pastor, ni ella tampoco, pero lo que ella estaba hablando ahí no eran mentiras, era simplemente elegir hablar lo bueno. Y es lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice acerca de lo que pensamos. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo esto, en esto pensad. Y podemos aplicarlo también. De esto hablar. Si voy a hablar algo que tiene virtud de mi esposa, háblalo. Y eso vas a ver cómo, aunque no te des cuenta, está engrandeciéndole su corazón, está trayéndole vida a tu cónyuge y por otro lado al esposo también. Sí, es una conexión emocional. Yo creo que sí, ahorita que tú mencionabas eso, como que para mí eso fue la clave o sería la clave para poder ir ayudando a nuestra pareja para poder tener ese tipo de actitudes, porque cuando alguien es alabado, te expone para ir mejorando. Entonces, es resaltar las virtudes para que poder hacer esa conexión emocional, pero también te expone para ir mejorando en esas áreas donde tu esposa o esposo te está engrandeciendo así. Aunque a veces dice la palabra que tengamos fe, ¿verdad? Entonces hay que hablar esas cosas. No, pero fíjate, ambos extremos tienden a ¿cómo se dice? Enredar a todos, por usar una palabra, o contagiar a todos es la mejor palabra, que es, por ejemplo, tienes dos escenarios, dos extremos. Uno en donde hay un grupo de parejas cristianas, donde están pues conviviendo y llega un punto en el que se relajan, ¿no? En donde pues ya comieron y después de la comida, la risa y todo. Y a veces es bueno reírse, es bueno divertirse, es bueno pasarla bien, pero lo que está mal es hacerlo a costas de otros. Entonces ahí es en donde empieza uno a burlarse de la esposa y luego la otra pareja no se quiere quedar atrás y empieza a burlarse del otro. Y así, si tienes una silla de escarnecedores ahí, ¿no? Una mesa de escarnecedores unos con otros. Y lo peor de todo es que eran personas que estaban levantando las manos y que estaban sirviendo a Dios. Y dices tú, ¿qué es esto, no? Pero fíjate cómo empieza uno y luego se contagia y como que se crea ese ambiente. Y luego ese ambiente tóxico como que se repiten y se buscan, ¿no? Y salen de allí peleados. Ay, ¿por qué me dijiste eso? Y no sé qué, me hiciste sentir mal, y bueno, era broma. Y termina la reunión de hermanos con puro pleito entre los matrimonios. Pero lo peor de todo es que después lo quieren repetir. Y el mismo grupo quieren juntarse, se quieren salir, quieren hacer lo mismo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Fíjate cómo eso se riega. Pero por otro lado, cuando hay un ambiente espiritual, cuando hay un ambiente no superficial, sino
personas que saben cómo convivir entre hermanos. Y por eso en el servicio online al principio tengo una plática con otros pastores para modelar un poquito cómo sí se puede platicar de cosas del Señor con otros sin tener que estarse burlando el uno del otro o hablando mal de terceros. No, se puede. Entonces cuando estás en un entorno como este, también se contagia. Y ya como que no quieres decir o burlarte, sino quieres más bien, ahora la competencia es saber quién tiene el mejor esposo, ¿no? Estuvo buenísimo el ejemplo que puso el pastor Chava, pero escuchen la predicación por cuestión de tiempo, ¿no? Pero presumir a tu cónyuge, decir, mi esposa es la mejor cocinera, mi esposa es bien ordenada, mi esposa siempre tiene todo así organizado por colores y por tamaños. Yo la admiro mucho en eso. Piensa en las cosas que admiras de tu cónyuge y hable de ellas en público y vas a ver cómo vas a cambiar el ambiente de parejas. Y hablo a una iglesia en donde hay muchas parejas jóvenes y que esto seguramente se está dando o lo uno o lo otro. Espero que sea lo segundo. Sí, y son oportunidades. Todas estas enseñanzas que pudimos aprender son regalos de parte del Señor dándonos la oportunidad para ir. Si no hemos cambiado en ciertas áreas, pues resaltar eso y realmente trabajar sobre eso y pues teniendo en cuenta también que todo lo que voy a hacer es para agradarte a ti, es cuáles son esas necesidades que tiene mi pareja y yo poder contribuir con eso, no para mí misma, porque pues entonces en vano es, ¿verdad? Entonces no sería como Jesús dar, y esa es la práctica que tenemos que hacer, ¿no? Siempre con el fin de dar y no recibir, aunque ya eso es una añadidura, pero siempre con esa finalidad de poder dar. Bueno, pues en este podcast que hemos tenido, en esta charla que hemos tenido, compartiendo con ustedes algo de lo que aprendimos en el Congreso de Matrimonios, se han tocado muchos puntos que se tratan en consejería. Así que tal vez ustedes estaban pensando pedir consejería. Pueden hacerlo, estamos a su disposición, los de Casa de Oración Houston. Por supuesto, no lo digo a todos los que nos ven porque están conectados un montón de personas y te imaginas, no me la acabaría dando consejo a muchas personas de muchos países, pero hablo a las personas hermanos que nos ven de la congregación. A lo mejor estaban pensando pedir consejo. Bueno, y aquí a lo mejor ya se respondió el consejo que les íbamos a dar ahí en la oficina, se los estamos dando ahora, pero aún así si necesitaran consejo, estamos a su disposición. Por favor, acérquense a nosotros, estamos dispuestos, estamos ocupados, sin duda, pero ustedes nos ocupan, son nuestra ocupación, los de Casa de Oración Houston. Así que, bueno, llámenos, hagan una cita, acérquense y podemos con mucho gusto platicar, darles el tiempo en el espacio que pues lo requiere y así poder ayudarles y ser parte de la solución, de la restauración de su matrimonio. Así que bueno, termino leyendo el versículo que leímos al principio en Efesios capítulo 4, versículo 29, Efesios 4, 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que la meta, mis hermanos, no es hablar más, sino hablar mejor en el matrimonio. Así que pues terminamos orando. No sé si quieres añadir algo más, mi amor, lo que se ha dicho. Hemos hablado suficiente por el día de hoy. Esperamos que se pueda repetir y pues vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias. Gracias por permitirnos conversar acerca de lo que has hablado a nuestras vidas, a nuestros matrimonios. Gracias por esta experiencia maravillosa que tuvimos. Estamos ansiosos por poner en práctica aquello que hemos aprendido, a lo que hemos sido expuestos, y estamos también anhelando un próximo evento más para llenar nuestros corazones de tu palabra. Te pido por cada pareja de nuestra congregación, por cada pareja que nos ve, te pido que sigas obrando, que sigas restaurando sus corazones. Gracias por la disposición que tienen para oír tu palabra. Sabemos que no volverá vacía y que seguiremos viendo matrimonios restaurados en su comunicación y restaurados en cada área, Señor. Gracias porque no nos dejas desatendidos, nos alimentas con tu palabra y nos edificas a través de ella, Señor. Gracias por cada pastor que estuvo compartiendo la palabra. Bendice sus matrimonios, sus familias, sus congregaciones, por cada congregación ahí representada que estuvo, Nueva York,
Colorado Springs, aquí mismo de Texas, de Jacksboro, de San Antonio, de Austin, de cada lugar, Señor, que se dio cita en ese lugar, en ese evento. Bendícele, Señor, y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues muchas gracias por permanecer sintonizados hasta esta hora. Envío saludos a todos los que están, 155 en YouTube. Dios les bendiga. Va a estar después disponible esto para verlo individualmente. Y la próxima semana, primeramente Dios, vamos a estar retransmitiendo el Congreso. No se pudo transmitir en vivo por cuestiones del internet con el hotel, pero lo vamos a estar retransmitiendo como si fuera en vivo el lunes, a partir del lunes de la próxima semana. Así que estén esperando. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Buenas noches.